Buenos días. Vamos a empezar la clase de inflamación. La clase de ahora va a ser una visión muy general de lo que es inflamación y vamos a entrar en detalles de lo que es inflamación aguda. Para posteriormente, en la siguiente semana, veremos lo que es inflamación crónica. Lo primero que tenemos que recordar es que inflamación es una respuesta de todo organismo frente a un estímulo. Este estímulo puede ser endógeno, es decir, que ocurre dentro del propio organismo, o exógeno, que vino externamente, y que ese estímulo ha causado un daño o una injuria celular. Con este concepto, lo más importante de rescatar es que inflamación es una respuesta necesaria para la sobrevivencia de un organismo. Si no existiera inflamación, lo más probable es que el organismo fallezca a los pocos días de vida. El gran problema ocurre cuando esta inflamación es persistente en el tiempo. Entonces ahí puede volverse un arma perjudicial para el propio organismo. Pero en líneas generales la inflamación, como dice ahí, tiene una función protectora, ¿sí?, que cumple dos grandes objetivos. Primero, elimina la noxa, es decir, el estímulo que provocó el daño celular. Este estímulo, esta noxa, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un microorganismo en general, puede ser una toxina, etcétera. Y el segundo objetivo que tiene la inflamación es retirar las células y los tejidos que han sido necrosados y dañados. Esta inflamación se da conjuntamente con otro fenómeno importante del organismo, que es la reparación del tejido. De hecho, se dan simultáneamente. Uno sencillamente los separa meramente por puntos didácticos nada más. Pero hay que recordar que la inflamación siempre va de la mano con reparación tisular. Como bien dice al final, ¿no?, tanto la inflamación como la reparación tisular son beneficiosas para el organismo. Como les dije, a veces, sin ellas, inclusive el organismo fallece a los pocos días. El gran problema es que en ocasiones pueden ser nocivas y pueden ser letales. Entonces hay que saber identificar cuándo la inflamación ya es perjudicial para un organismo. La inflamación clásicamente se ha dividido en dos grandes grupos: inflamación aguda e inflamación crónica. La primera de ellas dura pocos minutos o varios días. Se caracteriza porque se forma una exudación de líquido en muchas proteínas plasmáticas y aparece en un grupo de células inflamatorias que son los polimorfos nucleares, principalmente el neutrófilo. De hecho, el protagonista de la inflamación aguda es el neutrófilo, ¿no? Es la gran vedette de la inflamación aguda. En cambio, la inflamación crónica, ¿no?, en cuanto a tiempos, vean que dura días hasta años, y en algunas enfermedades pueden acompañar al individuo toda su vida hasta que muera. Se va a caracterizar porque ahora las células que aparecen ya no son los neutrófilos ni los polimorfos nucleares, son los linfocitos y los macrófagos. Y en esta inflamación crónica persistente de mucho tiempo, siempre se va a dar una marcada destrucción del tejido con la reparación del mismo, que se caracteriza por una proliferación de vasos sanguíneos y un término muy asociado a inflamación crónica, que es fibrosis. El día de hoy solamente vamos a discutir lo que es inflamación aguda. La próxima semana veremos los detalles de la inflamación crónica. En este diagrama podemos ver todos los integrantes participantes de la inflamación, ¿no? Vamos a ver que tenemos células, ¿de acuerdo?, que participan en la inflamación. Vamos a tener moléculas, principalmente proteínas, tanto en el plasma como en el tejido conectivo, ¿no?, que van a ayudar, van a participar en lo que es inflamación y reparación. Vean que una de las estructuras más importantes donde ocurre todo este proceso es el vaso sanguíneo. Son los vasos sanguíneos más pequeños, es decir, los capilares y las vénulas es donde ocurre este proceso inflamatorio. Y cada uno de estos componentes tiene una función muy específica, ¿no?, que lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿por qué ocurre la inflamación? O sea, ¿qué cosa despierta eh, esta respuesta, ¿no? Las causas de inflamación aguda son básicamente infecciones, ¿no?, como pueden ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Inclusive algunas veces ciertos componentes nada más del microorganismo, como son las toxinas, son suficientes para despertar la inflamación aguda.
La segunda causa solo es el tejido necrótico. El tejido muerto de cualquier naturaleza, ya sea por isquemia, por traumatismo, daño físico, daño químico, va a generar una respuesta inflamatoria. La hipoxia, la falta de oxígeno en los tejidos, también despierta la inflamación. La presencia de cuerpos extraños, ¿no? Y reacciones inmunológicas. Muchas veces estas reacciones inmunológicas terminan, si bien empieza como una inflamación aguda, muchas veces terminan como una inflamación crónica. Entonces vean ustedes que inflamación aguda no es sinónimo de infección. Hay varias causas, ¿no?, de inflamación que pueden empezar a originar la inflamación. Entonces la inflamación aguda va a ocurrir en tres pasos, ¿no? El primero es el reconocimiento, es decir, el inicio de esta inflamación. El segundo son los cambios que se dan en los vasos sanguíneos. Y el tercero son los cambios que se van a dar en las células inflamatorias. ¿De qué célula nos estamos refiriendo? Del neutrófilo, como lo mencioné anteriormente. Una vez que el tejido está inflamado, ¿no?, van a aparecer ciertas características en este tejido que nos indican la inflamación aguda, ¿no? Y esto se le conoce como los signos cardinales de la inflamación. Son 5 los signos cardinales, se conocen como calor, rubor, tumor, dolor y la pérdida de función. Cada una de ellas tiene una explicación fisiopatológica. El calor, ¿no?, es por un aumento de la temperatura local. El rubor es el enrojecimiento que tiene el órgano o el tejido que está con un proceso inflamatorio agudo. El tumor es el aumento de volumen que sufre este tejido y se debe a la presencia de líquido en el intersticio. El dolor, ¿no?, un tejido inflamado es un tejido que duele, se debe a la liberación de mediadores químicos que son detectados por nociceptores. Y la pérdida de función es, como su nombre lo dice, ese tejido, ese órgano va a funcionar bastante mal si es que llega a funcionar cuando esté inflamado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los signos cardinales en una lesión, ¿no?, que puede ser de la piel, ¿no?, en una región final del dedo. Entonces vamos a tener rubor, ¿no?, tú vas a ver el dedo y va a estar muy rojo, enrojecido. Va a estar hinchado, ¿no? Eso se llama como tumor, por el edema, el líquido que se acumula. Si tú tocas ese dedo inflamado, vas a sentir que está caliente, eso es calor, ¿no? Aumento de la temperatura local, básicamente por vasodilatación. Ese dedo va a estar muy doloroso, ¿no? Apenas, o a veces el dolor es espontáneo o a la presión. Se debe a mediadores químicos que estimulan a los nociceptores. Y lo más probable es que no vayas a poder usar ese dedo, ¿no?, ni siquiera flexionarlo o apoyarlo. Y eso se conoce como la pérdida de la función. En este dibujo también podemos, ¿no?, recordar de una manera muy cómica los 5 signos cardinales de la inflamación: calor, rubor, tumefacción, dolor y la pérdida de la función. Muy bien, entonces habíamos dicho que todo empieza con el reconocimiento, es decir, el estímulo para generar la respuesta inflamatoria. El reconocimiento va a estar a cargo de un grupo de moléculas presentes en algunas células, como macrófagos, células dendríticas y algunas células epiteliales. Estas moléculas se pueden dividir en dos categorías: los receptores tipo TOL y el inflammasoma. TOL son capaces de reconocer microorganismos. Son unas moléculas que están en la membrana plasmática y en los endosomas, que son unas estructuras, unas organelas citoplasmáticas de las células que ya mencionamos. En los mamíferos existen 10 tipos diferentes y todas ellas cumplen una función similar. ¿Qué cosas reconocen del microorganismo? Estas moléculas pueden ser capaces de reconocer endotoxinas, ADN bacteriano e inclusive productos virales como el ARN, ¿no?, de doble cadena. Una vez que el receptor TOL, tipo TOL, reconoce microorganismos, es capaz de activar mediadores de inflamación, citoquinas antivirales, y son capaces de activar a los linfocitos. Por su parte, el inflamosoma es un complejo de proteínas, un conjunto de proteínas que están dentro del citoplasma. Van a reconocer, si bien también pueden reconocer microorganismos, básicamente reconocen productos de células muertas, como por ejemplo ácido úrico o ATP extracelular. Una vez que el inflamosoma es activado, es capaz de liberar la caspasa 1, que a su vez va a activar la interleuquina 1 beta, que es un componente inicial de la inflamación.
Este inflamosoma ha sido asociado a muchas enfermedades no infecciosas como la gota, aterosclerosis y la obesidad que está presente en los diabéticos tipo 2 sobre todo. Aquí tenemos un esquema de los dos tipos de reconocimiento, ¿no? Acá está el receptor tipo TOL, TLR por sus siglas en inglés, como pueden reconocer componentes de la pared bacteriana o el ADN bacteriano. Vean que está en dos localizaciones, en la membrana y en el endosoma, ¿no? Por su parte, el inflamosoma es un complejo de proteínas que están dentro del citosol, pueden reconocer, como les dije, algunos productos de bacterias, pero sobre todo se encarga de reconocer productos de tejidos muertos. Una vez que el inflamosoma es activado, va a activar caspasa 1, que va a su vez a activar la interleuquina beta, y esta es la que sale de la célula. Vean que en cualquiera de las dos vías, cualquiera de los dos mecanismos, lo que conducen es al inicio de la inflamación aguda. Terminado el reconocimiento, pasamos a la fase de cambios vasculares y cambios celulares, ¿no? Y aquí tenemos el antes y después en la circulación en la inflamación aguda, ¿no? Vean cómo antes de la inflamación tenemos nuestra arteriola, nuestros capilares, nuestras vénulas. Vean que como el tejido extravascular, la matriz extracelular, tiene algunas células inflamatorias que son linfocitos ocasionales o macrófagos residentes. Pero ¿qué ocurre en la inflamación aguda, ¿no? Vean cómo todo el sistema vascular se dilata, llega más cantidad de sangre a todo este territorio, las células comienzan a ser más numerosas fuera y ahora las células que participan son neutrófilos, ¿no? Que no habían antes en el esquema anterior. Y vamos a ver que todo esto se tumefacta, ¿no? Por gran salida de líquido de los vasos sanguíneos al extravascular, ¿no? Son los cambios más importantes, ¿no? Incremento del flujo sanguíneo, depósito de fibrina, proteínas y líquido fuera de los vasos sanguíneos y la salida de neutrófilos. Algunos términos importantes que tenemos que recordar en inflamación aguda: un exudado, distinguirlo de un trasudado, ¿no? Un exudado es el escape de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o a las cavidades corporales, como es la cavidad pleural, la cavidad pericárdica o la cavidad peritoneal. Es un fluido extravascular inflamatorio con mucha cantidad de proteínas, células, resto de células muertas y con una densidad mayor a 1.020. Para que se produzca un exudado, de todas maneras tiene que haber habido un aumento de la permeabilidad del vaso, ¿no? ¿De qué vaso? De los capilares y de las vénulas. En cambio, un trasudado es un fluido, ¿no? Con bajo contenido proteico, con una densidad menor a 1.012. ¿no? Para que se produzca un trasudado no es necesario una alteración de la permeabilidad, ¿no? En la inflamación aguda, ¿cuál es el tipo de líquido que es el que vamos a encontrar? Es el exudado, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar en inflamación aguda. En otros tipos de alteraciones, sobre todo hemodinámicas, vamos a encontrar trasudado. Esto no es motivo de la clase de hoy. Un tipo especial de exudado es el exudado purulento, en el cual a lo mismo que ya hemos hablado, se le agregan muchos leucocitos, muchos neutrófilos o polimorfos nucleares y muchas células muertas. Esto se ve a simple vista como un líquido blanquecino o amarillento que se conoce como pus. Muy bien, con respecto a los cambios vasculares, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Primero vamos a ver que hay una vasodilatación del vaso. Después va a haber un enlentecimiento de la circulación. Esa vasodilatación básicamente ocurre en las arteriolas. Eso permite mayor cantidad de sangre hacia los capilares y eso condiciona un mayor flujo sanguíneo en la región. Eso se traduce clínicamente porque hay mayor calor en la zona inflamada y un rubor, ¿no? Se ve más roja la zona inflamada. Además, como hay un aumento de la permeabilidad vascular, los líquidos, el plasma y las proteínas, muchas de las proteínas del plasma salen del vaso, del intravascular al extravascular. Los eritrocitos que no escapan del vaso sanguíneo, los eritrocitos se quedan dentro de los capilares, su concentración aumenta porque ahora están disueltos en menos líquido, porque el líquido ya escapó fuera del vaso sanguíneo, lo cual aumenta su viscosidad y hacen que los vasos pequeños se vean muy dilatados, llenos de eritrocitos, y a ese fenómeno se le conoce como estasis. El tercer mecanismo o tercer cambio vascular, que es sumamente importante, es el aumento de la permeabilidad.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ese vaso sanguíneo que normalmente dejaba escapar muy poca cantidad de proteínas y de moléculas, ahora deja pasar gran cantidad de líquido, gran cantidad de proteínas al intersticio, ¿de acuerdo? ¿No? Hay un aumento de líquido, de proteínas y electrolitos en el intersticio y eso condiciona un edema, ¿no?, en esa zona que se reconoce clínicamente como tumor. Los mecanismos para el aumento de la permeabilidad vascular, hay por lo menos 3 propuestos, ¿no? Acá para recordar, vean ustedes, cómo es una circulación normal, vean la arteriola, las capilares y la vénula, vean el grosor de cada uno de ellos y vean lo que pasa con la inflamación aguda. La arteriola se dilata, mayor cantidad de sangre en la arteriola, en los capilares y en las vénulas, mayor posibilidad de salida de líquido de los vasos sanguíneos al tejido el extravascular o al tejido intersticial. La forma como se altera la permeabilidad son 3 mecanismos. La contracción de las células endoteliales. Normalmente las células endoteliales están muy unidas unas con otras, pero si hay en la inflamación aguda lo que pasa es que estas células se contraen, dejando aberturas entre ellas por donde van a escapar los líquidos y las proteínas. Otro mecanismo es que la célula endotelial se daña, ¿no?, por algunas sustancias. Hay una lesión endotelial directa. Si la célula endotelial se daña, los líquidos y proteínas pueden pasar mucho más fácilmente. Y el otro es un fenómeno que se conoce como transitosis, que se incrementa en la inflamación aguda. Normalmente, en un caso de inflamación, lo más probable es que se dé una combinación de estos 3 mecanismos, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de estos mecanismos. La contracción de las células endoteliales se da por estas moléculas, por ejemplo, histamina, bradiquinina, leucotrienos, son moléculas que producen la contracción de las células endoteliales, permitiendo separaciones entre ellas, de tal manera que el líquido puede escapar. Es un proceso inmediato, o sea, apenas se libera el mediador, va a ocurrir, pero tiene corta duración, de 15 a 30 minutos, y es reversible. Otro nombre para esto se le conoce como una respuesta transitoria inmediata, y las células endoteliales que más se afectan son las vénulas, ¿de acuerdo? La otra forma es la lesión endotelial directa. Aquí las células endoteliales van a sufrir necrosis y desprendimiento. Este tipo de lesión es muy clásica en las quemaduras, ¿no? Es un proceso inmediato, pero a diferencia del anterior, dura demasiado, dura bastantes días, y es que va a durar hasta que volvamos a volver a formar células endoteliales. Como eso no ocurre de la noche a la mañana, este proceso toma varios días, ¿no? También se conoce como una respuesta sostenida inmediata, ¿no? Y esta sí afecta a las células endoteliales de todos los capilares, de todos los vasos, vénulas, capilares o arteriolas. La transitosis es el paso de moléculas atravesando la célula endotelial, ¿no? Normalmente las moléculas pasan entre las células endoteliales, pero hay una forma que pase a través de ella, ¿no? Y en la inflamación aguda también ocurre un incremento de este fenómeno, ¿no? Este fenómeno es muy útil para pasar ciertas proteínas, ¿no? A lo largo, cuando son muy grandes, pasan a lo largo de la célula endotelial. También se alteran o se incrementan en la inflamación aguda. Y ahí tenemos, ¿no?, el aumento de la permeabilidad. Vean cómo es en un vaso normal el endotelio, las células endoteliales en su membrana basal. Aquí están los leucocitos, las proteínas, esto es normal. Vean cuando ocurre una retracción o contracción de las células endoteliales, cómo se abren los espacios entre ellas y permite la salida de líquido, de proteínas, de electrolitos, ¿no?, y algunas células inflamatorias. Y vean que en la injuria endotelial, la célula endotelial, vean cómo está dañada, algunas veces se desprende de aquí. Compárenlo con el esquema original. Obviamente los espacios entre ellas van a ser mucho más grandes. Si la célula endotelial se desprende, el espacio va a ser enorme y por ahí pueden escapar gran cantidad de líquido y de proteínas, ¿no? Es un fenómeno que toma muchos días, dura muchos días, porque hay que volver a formar una célula endotelial nueva para evitar ese fenómeno. Muy bien, pasamos a los cambios que hacen los leucocitos. Les dije, el leucocito principal es el neutrófilo. El neutrófilo, que normalmente va en el capilar, tiene que salir del vaso sanguíneo para llegar al sitio donde se ha generado la inflamación. Entonces, el neutrófilo, para salir del vaso sanguíneo, no lo hace de una manera desordenada, precipitada. Lo hace siguiendo una secuencia de pasos, ¿no?, que se pueden resumir en estos 4 puntos: marginación y rodamiento,
adherencia y transmigración, que también la transmigración se le conoce como el fenómeno de diapedesis, el fenómeno de quimiotaxis en tercer lugar, y finalmente la fagocitosis y degranulación. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Aquí está el esquema original. Vean, acá tenemos un neutrófilo. Lo primero que va a ocurrir con este neutrófilo, que normalmente viaja en el centro del capilar, es que el neutrófilo se va a pegar mucho a la célula endotelial. A ese fenómeno se le conoce como marginación, y va a empezar a rodar sobre ella. Eso permite la interacción de ciertas moléculas en la célula endotelial que interactúan con otras moléculas presentes en la membrana del neutrófilo, ¿no? El neutrófilo gira y van a ver cómo en algún momento se va a unir firmemente el neutrófilo a la célula endotelial. A este fenómeno en el cual el neutrófilo queda firmemente unido a la célula endotelial se conoce como el fenómeno de adhesión. Y de ahí rápidamente el neutrófilo atraviesa la célula endotelial por el fenómeno de diapedesis o transmigración. Una vez fuera ya del capilar, tiene que llegar al sitio donde está la noxa, en este caso está representado por bacterias de color verde, y primero se acerca a ellas, a este fenómeno de acercarse del neutrófilo que se va acercando a las bacterias, se conoce como quimiotaxis, y finalmente cuando ya llega a estar en contacto con ella, ocurre el fenómeno de fagocitosis, ¿no? Y destrucción de la bacteria. Entonces vean ustedes que hay una secuencia de eventos en la salida del neutrófilo desde la sangre que está en el capilar hasta el sitio que queremos que actúe, que en este caso son las bacterias, estas bacterias de color verde. Aquí nuevamente los pasos a recordar, ¿no? La marginación, cuando se acerca a la célula endotelial, el rodamiento, después viene la adhesión firme, de ahí la transmigración, el pasaje de la célula entre las células endoteliales, la salida del neutrófilo del vaso sanguíneo, el acercamiento del neutrófilo, que es la quimiotaxia, y finalmente la fagocitosis y la degranulación. Vean que para estos primeros pasos de marginación, rodamiento, adhesión, participan una serie de moléculas, una serie de proteínas. En una primera fase son las selectinas, y en la segunda fase, sobre todo en la adhesión fuerte, son las integrinas, ¿no? Vamos a ver el detalle de cada una de ellas, ¿no? Primer paso, marginación y rodamiento, ¿no? Como les dije, los leucocitos están en el centro del capilar normalmente, ¿no? Pero de ahí nos vamos a tener que ver que se pegan a la célula endotelial en un fenómeno que se conoce como marginación. Una vez que estos están marginados, los leucocitos, los neutrófilos ruedan sobre las células endoteliales, quedando fijos de una manera débil y transitoria porque utilizan ciertas moléculas de unión que son las selectinas. ¿Qué selectinas son? ¿No? La selectina L y la glucoproteína sialil Lewis X modificada, ¿no? Esto es por parte del neutrófilo, y la selectina E y el CD34 por parte de la célula endotelial. Y así es como tenemos un esquema, ¿no? Una fotografía, perdón, de un capilar, una vénula, donde podemos ver que todos los neutrófilos están bien pegados a la célula endotelial, ¿no? Este fenómeno se conoce como marginación. ¿Okay? Vean también que el vaso sanguíneo está sumamente dilatado, ¿no? Porque es lo primero que ocurre en los cambios vasculares de la inflamación. Aquí vemos, por ejemplo, en un esquema cómo este neutrófilo se acerca a la célula endotelial para interactuar las distintas selectinas, ¿no? Presentes tanto en la membrana del neutrófilo como en la membrana de la célula endotelial. Vemos ahí cómo se han unido las selectinas, y como la unión no es muy firme, permite que el neutrófilo ruede sobre la célula endotelial, ¿no? Pero esa interacción permite que moléculas de las integrinas, que están inactivas normalmente, por este estímulo comiencen a activarse, y pasaríamos a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La adhesión y transmigración, ¿no? Luego que el leucocito, el neutrófilo, está débilmente adherido, ¿no? Pasa un momento y ahora sí el neutrófilo se adhiere firmemente a la célula endotelial. ¿Por qué? Porque ahora las moléculas que participan en esto ya no son las selectinas, son las integrinas, ¿no? Son las integrinas. Se forman parejas de integrinas de la familia del ICAM1, BCAM1 por parte del endotelio, y CD11, CD18 por parte del IBLA4 por parte del neutrófilo, ¿no? Una vez que el neutrófilo está bien unido, bien adherido a la célula endotelial, el leucocito atraviesa las células endoteliales, entre las uniones entre estas células endoteliales,
¿no? Y a ese fenómeno se le conoce como transmigración o diapedesis. La molécula importante que participa en esto, que permite al neutrófilo abandonar el capilar o la vénula, es el CE31. Antes de salir, el neutrófilo solamente le queda destruir la membrana basal que tiene ese capilar, y eso lo hace usando unas colagenasas, porque recordad que el colágeno tipo 4 es el principal componente de la membrana basal del capilar, ¿no? Aquí vamos a ver, este es el fenómeno de adhesión firme. Vean ustedes que ahora la adhesión ya no son por las selectinas, sino por estas moléculas que ahora sí ya están activas, que son las integrinas, ¿no? Acá están con sus nombres, ICAM1, ¿no? BCAM1, ¿no? Estas son los que permiten la adhesión firme. Y finalmente, el último paso, que es la salida del neutrófilo a través de las células endoteliales, se hace a través de las moléculas CE31, o PKM1 también se le conoce, en un fenómeno que se conoce como transmigración. Muy bien, entonces ahora tenemos al neutrófilo que ya está fuera del capilar, fuera del vaso sanguíneo, y ahora tiene que acercarse hacia el sitio donde está la noxa, ¿no? Entonces, ese caminito que sigue, ese proceso por el cual el leucocito, el neutrófilo, avanza hasta el sitio, ¿no?, donde está la noxa, se conoce como quimiotaxis. ¿Y cómo avanza? No es que el neutrófilo tenga un GPS que le diga exactamente cómo llegar. Sencillamente va a avanzar siguiendo una gradiente química, siguiendo ciertas sustancias que lo van a ir atrayendo. ¿Qué sustancias son estas? Bueno, estas sustancias son, por ejemplo, productos de bacterias, como los péptidos de extremos N-formilmetionina. Son ciertos componentes del sistema de complemento, que es un sistema de proteínas que están en el plasma, y uno de los factores que favorece la quimiotaxis es el componente C5A. Ciertos leucotrienos, como el leucotrieno B4, y ciertas citoquinas, como la interleuquina 8. Cualquiera de ellos son los que van a ir atrayendo al neutrófilo hasta el sitio donde está el problema. Pero no solamente se atrae en el camino, mientras el neutrófilo va acercándose hacia el sitio de la noxa, el neutrófilo comienza a activarse. ¿Qué significa activarse? Se va a preparar para el ataque. Va a preparar sus organelas para el momento de la fagocitosis y la destrucción de la bacteria respectiva, ¿no? Entonces estamos en este proceso aquí, ¿no? Ya el neutrófilo abandonó el capilar y se acerca siguiendo una gradiente química, siguiendo una serie de moléculas hasta llegar a su objetivo, que son las bacterias, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, todas estas células conforman un exudado, ¿no? Y todas estas células son neutrófilos. Todos estos neutrófilos han abandonado un vaso sanguíneo y se están acercando, ¿no?, hacia o ya llegaron al sitio donde está la noxa, que pueden ser las bacterias. Muy bien, una vez que el neutrófilo llega a estar frente a la bacteria, se la tiene que comer, ¿no? A este fenómeno de comer se le conoce como fagocitosis y también se da en pasos, ¿no? Primero, el leucocito tiene que reconocer a la bacteria, después tiene que incluirla y formar una vacuola fagocítica, y finalmente, ya cuando la bacteria está en su citoplasma, hay que destruir esa bacteria, ¿no? La destrucción de la partícula. Son los 3 pasos. ¿De qué manera el neutrófilo puede reconocer a la bacteria? Lo hace a través de las opsoninas, ¿no? Las opsoninas son proteínas que están unidas a la partícula, en este caso a la bacteria, que hace más fácil reconocer a la bacteria como extraña, ¿no? De hecho, las principales opsoninas que facilitan la fagocitosis son una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, y otro producto del factor de la cascada de complemento, que es el producto C3b. Una vez que la bacteria ya reconoció, el neutrófilo ya reconoció a la bacteria, va a formar pseudópodos alrededor de ella, la va a englobar y va a formar una vacuola fagocítica. A esta vacuola fagocítica se le va a unir un lisosoma que está en el citoplasma del neutrófilo. El lisosoma, que tiene todas estas enzimas destructivas, se vierte dentro de la vacuola fagocítica, ¿no? Y estas son las que destruyen a la partícula, en este caso la bacteria, ¿no? Y aquí lo tenemos en resumen. Acá está la bacteria, ven ustedes, y aquí tiene sus opsoninas, que puede ser complemento, puede ser inmunoglobulina. Esto es reconocido por el neutrófilo, lo comienza a rodear, ¿no?, y forma un fagosoma. A este fagosoma se le va a unir un lisosoma con sus enzimas, formando un fagolisosoma, y lo que ocurre es que aquí adentro estas enzimas destructivas son las que van a atacar a la bacteria
destruyéndola por completo y matando a la bacteria, ¿no? Son los 3 pasos de fagocitosis y destrucción. Muy bien, eso es el resumen de los pasos que involucran la inflamación aguda. Una vez que ocurre la inflamación aguda, ¿qué es lo que cuál va a ser el resultado? ¿No? Lo ideal sería lo primero, es decir, hay una resolución completa del tejido, la anoxa es retirada en su totalidad, todo el tejido que fue dañado es regenerado, es vuelto otra vez a la normalidad, y aquí ocurre como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, todo regresa a la normalidad. Eso sería lo ideal. Sin embargo, muchas veces, después de una inflamación aguda, va a venir un proceso de cicatrización o fibrosis. Entonces va a quedar una huella, ¿no?, de que en ese tejido, en ese órgano, hubo un proceso inflamatorio, ¿no? La tercera posibilidad es que el proceso inflamatorio sea tan difícil de controlar que al organismo no le queda más remedio que rodearlo, de tal manera que podemos aislar este proceso inflamatorio agudo y que no se extienda más allá del órgano o no se extienda a otros órganos. A ese proceso se conoce como absceso. Un absceso es una cavidad, ¿no?, en cuyo centro está ocurriendo un proceso inflamatorio agudo, ¿no?, purulento muchas veces, pero este proceso es rodeado por una pared, ¿no?, fibrosa, ¿no?, que delimita y lo contiene e impide que se siga expandiendo por el tejido. Es una forma de contener la inflamación aguda. Muchas veces el absceso tiene que ser, si es muy grande, tiene que ser drenado, ¿no?, y muchas veces hay que hacer un manejo quirúrgico con bastantes antibióticos para controlar. Finalmente, la otra posibilidad en un proceso inflamatorio agudo es que la inflamación aguda no pueda ser capaz de resolver el problema y no nos queda más que pasar a un proceso o un tipo de inflamación mucho más agresivo, mucho más severo, que es la inflamación crónica.